contiene, o sea, está conformado por el mismo epitelio, continuación de la piel. Esta porción, el vestíbulo, contiene pelos rígidos, llamados vibrisas, que atrapan partículas grandes. Presenta abundantes glándulas sebáceas y en su terminación el epitelio se hace pseudoestratificado cilíndrico. Fíjense que hay un cambio de epitelio desde el comienzo hasta su terminación. El vestíbulo comienza con un epitelio estratificado plano, o sea, un epitelio que tiene varias capas de células, pero termina con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Respecto al segmento respiratorio, está revestido por un epitelio de tipo respiratorio. Cuando hablamos de un epitelio de tipo respiratorio, vamos a mencionarlo como lo mencionan los libros, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Vamos a ver que cada uno de estos componentes cumple una función específica. Siempre que hablemos de epitelio respiratorio, o cuando yo le diga la tráquea tiene un epitelio respiratorio, los bronquios están conformados por un epitelio respiratorio, hago referencia a este tipo de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Ese epitelio respiratorio presenta 6 tipos de células. Las células ciliadas, Não vai las acabar, não. células, E amor, e com quem tá? No sofá? Sozinha? Sim, Tá dormindo? sim, tá dormindo agora. Viu? Desculpe, desculpe. claro, a ver, apaguen los micrófonos, porque si no yo interpreto como que me quieren hacer una consulta. Bien, decía que ese epitelio respiratorio está conformado por 6 tipos de células. Hay células ciliadas, ¿sí? Que tienen como pelitos en su borde apical, son cilias móviles, son kinetocilias. Recuerden que las cilias podían ser móviles o inmóviles. Las inmóviles cumplen más bien una función absortiva, y las cilias móviles, las kinetocilias, como tiene el epitelio respiratorio, cumplen funciones de barrido. Tienen movilidad, por eso las llamamos kinetocilias. Hay células caliciformes, productoras de moco, un moco rico en Apaga o glucosaminoglicanos. microfone, Hay Bill. células en cepillo tipo 1 y tipo 2, con Ai, microvellosidades cortas. Hay células de gránulos pequeños, que son células que pertenecen al eu vou sistema citar APUT. tudo, El hein? sistema Todo APUT mundo. es el sistema que tendría que haber visto la clase anterior, pero que no nos dio el tiempo. Y están las células basales, que son las células madres, las stem cells, que originan a la mayoría de estas células, por división mitótica. Este segmento presenta el tabique nasal y lateralmente se observan repliegues con forma de crestas llamados cornetes. Dentro de los cornetes tenemos 3 tipos. Tenemos los cornetes superiores, medios e inferiores. Esos cornetes, que son repliegues de membranas, lo que hacen es causar turbulencia para condicionar el aire inspirado. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos aire frío, pero por la turbulencia de esos cornetes superiores, medios e inferiores, el aire se va condicionando, se va calentando, se va purificando por las vibrisas, digamos, se va haciendo, digamos, se va condicionando justamente para no causar ningún tipo de enfermedad. Imagínense que hay personas que son respiradoras bucales porque tienen adenoides, o sea, inflamación de estos cornetes, y esas personas, al respirar por la boca, repiten o tienen frecuentemente cuadros de faringoamigdalitis, porque el aire que ingresa por la boca no tiene la posibilidad de condicionarse, como en este caso. Entonces esos pacientes sufren reiterados cuadros de faringoamigdalitis por respirar por la boca ese aire frío que no está filtrado, que no está condicionado. Fíjense, en este Profe, segmento se lleva a cabo, te escucho. am, la mucosa solamente está en la porción superior Ahora vamos de- a ver, ahora vamos a ver que cada órgano, cuando empecemos a hablar de la faringe, de la laringe, de la tráquea, vamos a ver que están conformados por diferentes capas.
La primera de ellas, la más superior, es la capa mucosa, la que siempre está conformada por un epitelio de revestimiento, y siempre debajo del epitelio de revestimiento, recordá que está la lámina propia, o corion también llamada, que está conformada por tejido conectivo laxo. La capa mucosa es la capa más superior. ¿Me explico? Sí, pero ¿recubre todo lo que es las vías aéreas o solamente la parte de la nariz o la garganta? No, no, no. Ahora vamos a ver con faringe, con laringe, con tráquea, que cada uno de esos órganos tiene una capa mucosa, Ah, conformada por un listo. epitelio de revestimiento y por debajo la lámina propia, siempre de tejido conectivo laxo, muy vascularizado, porque recordá que el epitelio es un tejido avascular, no tiene vasos propios y se nutre a partir del tejido conectivo subyacente. Sí. Bien, en este segmento, que es el segmento respiratorio, se llevan a cabo varias funciones. Una de ellas es el calentamiento del aire, lo que les comentaba recién, por la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay y por la turbulencia que provocan estos cornetes, superiores, medios e inferiores. Estos cornetes, cuando se inflaman, producen una patología llamada adenoiditis o adenoides, que muchas veces tienen que ser o sea, se tiene que resolver quirúrgicamente, porque si no, el paciente se convierte en un respirador bucal, o sea, que respira por la boca, porque esos cornetes están tan edematizados, tan agrandados, que no permiten el pasaje del aire. Se lleva a cabo la humidificación del aire por medio del moco que producen las células caliciformes. Y se produce la filtración del aire por la turbulencia de los cornetes, por el moco de las células caliciformes y por esas cilias móviles que les mencionaba al principio, que cumplen funciones de barrido. Entonces imagínense que nosotros inhalamos aire y junto a esa inhalación podemos inhalar algún microorganismo, podemos inhalar cuerpos extraños, podemos inhalar polvillo, polen y demás. Entonces, todos estos componentes del segmento respiratorio van a tratar de filtrar, de limpiar todo ese aire que inhalamos, que junto a él vienen microorganismos, polen, polvillo, cuerpos extraños y demás. Profe, Te escucho. eh, algunas enfermedades son asociadas al frío, pero ¿tendría alguna cosa a ver? Por ejemplo, endurecer el muco, algo de tipo. ¿Cómo no entendí? Alguna Me pregunto. enfermedad se dice que son causadas por el frío, pero en verdad son causadas por microorganismos. Pero te pregunto, ¿el frío hace algo para facilitar una enfermedad como, por ejemplo, En realidad, claro, en realidad en la época invernal las virosis son muy comunes, ¿sí? Por ejemplo, el resfriado común es justamente muy frecuente en esta época del año, donde hace mucho frío. Al virus le encanta el frío. Entonces, por ahí, con las bajas temperaturas, los virus florecen y causan enfermedades como ser cuadro de resfriado común, cuadro de rinitis, cuadro de faringoamigdalitis virales, hay cuadros bacterianos que producen sinusitis, o sea, el frío predispone a que los virus se multipliquen, se repliquen y les encanta el frío, y por eso en esta época del año tenemos muchos cuadros respiratorios, ya sea de vías aéreas superiores como inferiores, pero en la mayoría de los casos son producidos por microorganismos, excepto que el paciente sea un paciente alérgico y entonces por ahí, digamos, que esté mayormente predispuesto a cuadros alérgicos por inhalación del polen en la época de primavera, cuando florecen las flores, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, el frío en realidad lo que hace es que los virus estén en mayor cantidad y eso provoque enfermedades, infecciones de causa microbiológicas de las vías aéreas superiores como inferiores, porque también producen cuadros de laringitis, cuadros de bronquitis.
Dentro de las enfermedades respiratorias, chicos, el 75% o el 80% son de etiología viral y el 25% restante son de etiología bacteriana. En la mayoría de los casos, tanto una laringitis, una traqueitis, una bronquitis, un resfriado común, las faringoamigdalitis, en la mayoría de los casos son de etiología viral. Hay un porcentaje así, 75% son de causa virales, 25% son de causa bacteriana. El frío predispone a que los virus se repliquen y puedan llegar a causar infecciones respiratorias. En cuanto al segmento olfatorio, está situado en el techo de las cavidades nasales, está tapizado por la mucosa olfatoria especializada, color pardo amarillento macroscópicamente hablando. Ese segmento olfatorio está revestido por un epitelio respiratorio con diferentes tipos celulares. Las más importantes son las células olfatorias. Esas células olfatorias son neuronas bipolares. Esas células olfatorias tienen en el borde apical, o sea, en el borde superior, prolongaciones dendríticas. Y en el polo basal, o sea, en el borde inferior, el que apoya sobre la membrana basal, presentan prolongaciones axónicas. Y esas prolongaciones axónicas se van a unir con las prolongaciones axónicas de las células olfatorias vecinas, justamente para conformar el nervio olfatorio. Dentro de ese epitelio respiratorio, además de las células olfatorias, que son las encargadas justamente de percibir el olfato, están las células de sostén o sustentaculares, que poseen abundantes microvellosidades en su superficie apical, o sea, en su polo superior. Están las células basales, que son células madres, son las stem cells, y las células en cepillo tipo 1 y tipo 2 con microvellosidades en su polo apical. Fíjense, por debajo del epitelio se encuentra siempre la lámina propia, también la llamamos corion. La lámina propia o corion es siempre de tejido conectivo laxo. Recuerdan que el tejido conectivo laxo justamente era laxo porque predominaban las células sobre las fibras. Hablábamos de un tejido conectivo denso a la inversa, cuando predominan las fibras sobre las células. Y ese tejido conectivo laxo está muy vascularizado. Y tiene que estar muy vascularizado para poder nutrir a ese epitelio que, como decíamos anteriormente, es avascular, no tiene vasos propios. Entonces, ¿cómo le llegan los nutrientes? Por imbibición o por difusión simple a partir de ese tejido conectivo laxo que se encuentra formando la lámina propia y que está por debajo de todos los epitelios. A lo que iba, que en ese tejido conectivo laxo subyacente al epitelio hay glándulas. Hay glándulas llamadas glándulas olfatorias de Bowman, que en realidad son acinos serosos, o sea, es un epitelio glandular exócrino túbulo acinoso seroso. ¿Se acuerdan cuando vieron epitelio glandular y clasificábamos a las glándulas en exócrinas y en endócrinas? Dentro de las glándulas exócrinas, una de la clasificación eran las glándulas exócrinas túbulo-acinosas, y dentro de los acinos podíamos tener acinos mucosos, acinos serosos y acinos mixtos. En este caso, debajo del epitelio respiratorio del segmento olfatorio, en ese tejido conectivo laxo subyacente, hay acinos serosos, o sea, epitelio glandular exócrino túbulo acinoso seroso. ¿Para qué sirven esos acinos serosos? Esos acinos serosos producen y secretan enzimas que van a limpiar a esas células olfatorias para poder percibir diferentes olores al mismo tiempo. Vieron que cuando vamos a una perfumería, por ejemplo, y probamos perfumes, nos probamos algunos perfumes que nos gustan, y bueno, y empezamos a olfatear uno, el otro, 3, 4, 5, llega un momento que no sabemos cuál es, qué perfume es cada uno, cuál fue el que nos probamos en la palma de la mano, en la planta de la mano, en la muñeca y demás. ¿Por qué? Porque se saturan esas células olfatorias. Nosotros podemos percibir diferentes olores al mismo tiempo, pero llega un momento que esas células se saturan. Para eso existen estas glándulas en ese tejido conectivo laxo subyacente,
porque esos acinos serosos producen enzimas que limpian a los receptores de esas células olfatorias para que nosotros podamos percibir diferentes olores al mismo tiempo. Vieron que vamos a una perfumería y por ahí nos probamos 3 perfumes y ya el cuarto perfume no llegamos a olerlo, digamos, correctamente. ¿Pero por qué? Porque esas células olfatorias se saturaron. Para eso existen estas enzimas producidas por esos acinos serosos que limpian los receptores de esas células olfatorias y nosotros podamos percibir diferentes olores al mismo tiempo. Los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son cavidades neumáticas, o sea, llenas de aire, localizadas en los huesos de la cara y el cráneo. Tenemos seno frontal, maxilares, esfenoidales, etmoidales. Fíjense que en el dibujo yo les menciono los senos frontales, los senos etmoidales, los esfenoidales, los senos maxilares. Todas estas cavidades que no están neumatizadas desde el momento del nacimiento y muchas terminan neumatizándose con el correr de los años, están tapizadas por un epitelio de tipo respiratorio. Siempre que mencione al epitelio de tipo respiratorio, ustedes saben que estoy haciendo hincapié a ese epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Estos senos paranasales se comunican con las fosas nasales a través de pequeños orificios y el moco que se produce en el interior de los senos es trasladado por las cilias hacia las fosas nasales, donde después van a ser eliminados por los orificios nasales. Muchas veces estos senos se inflaman o algunos microorganismos logran infectar a estos senos y causan los famosos cuadros de sinusitis, donde queda moco atrapado en el interior de los senos y entonces el paciente viene con cefalea, con dolor detrás de los ojos. Cuando le tocamos los puntos donde se localizan los senos, el paciente refiere dolor, además de tener fiebre, además de tener secreción purulenta. Le podemos pedir una radiografía que se llama mento-naso-placa y ahí nos damos cuenta que en lugar de aire dentro de los senos hay moco atrapado. Entonces a ese paciente le vamos a dar un tratamiento para que ese moco atrapado en los senos pueda ser fluidificado y pueda liberarse por las fosas nasales. Por eso existen cuadros de sinusitis, que pueden comprometer cualquiera de estos senos que les acabo de mencionar. Los más comunes son las sinusitis maxilares o las sinusitis frontales. Cuando yo le pido una placa a un paciente y en el lugar donde hay aire, el aire siempre se ve radiolúcido, se ve de color negro. En el caso de que el paciente tenga moco en el interior de los senos porque ha quedado atrapado y no pudo salir por esos orificios hacia las fosas nasales, yo voy a ver, en lugar de ver de color negro, de ver de color radiolúcido, como lo llamamos en una radiografía, yo lo voy a ver radiopaco y lo voy a ver de color blanco. Entonces me doy cuenta que hay moco atrapado en los senos y a ese paciente le voy a tener que dar un tratamiento para resolver ese cuadro de sinusitis. Pasamos a la faringe. ¿Qué hace la faringe? Comunica las cavidades nasales y oral con la laringe y el esófago. Está situada por detrás de las cavidades nasales y oral y de la laringe y presenta 3 porciones: rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. La rinofaringe es la que comunica la faringe con las fosas nasales, la orofaringe es la parte de la faringe donde se encuentran las amígdalas palatinas, y la laringofaringe es la porción de la faringe que se continúa con la laringe, que va a ser la vía aérea que continúa la faringe. ¿Qué hace la faringe? Permite el paso del aire, alimentos, y a la vez actúa como cámara de resonancia para la fonación. Y fíjense que este órgano, como le decía a la compañera que me preguntaba anteriormente, presenta una capa mucosa, una capa muscular
y una capa adventicia. ¿Cómo está conformada la capa mucosa de la faringe? La parte que entra en contacto con los alimentos presenta un epitelio estratificado plano no queratinizado. La parte no expuesta al roce ni a la abrasión va a tener un epitelio de tipo respiratorio. Y siempre debajo de todo epitelio, les acabo de decir que hay una lámina propia, también llamada corion, de tejido conectivo laxo rico en fibras elásticas. Y en ese tejido conectivo laxo se encuentra el famoso MALT, que es el tejido linfático asociado a las mucosas. En la lámina propia, que está por debajo de ese epitelio, hay, además de tejido conectivo laxo, tejido linfático difuso y algunos nódulos linfáticos. Es lo que comúnmente llamamos MALT. ¿Qué significa MALT? Tejido linfático asociado a las mucosas, que cumplen funciones de defensa. Fíjense que toda capa mucosa siempre va a estar conformada por un epitelio de revestimiento y por debajo de ese epitelio de revestimiento siempre se encuentra la lámina propia de tejido conectivo laxo muy vascularizada. Luego le sigue la capa muscular. Esa capa muscular está conformada por músculo estriado, que son los músculos constrictores de la faringe. ¿Se acuerdan cuando vieron tejido muscular? Al tejido muscular lo clasificábamos en liso y en estriado. Y dentro del estriado teníamos el estriado esquelético, el estriado visceral y el estriado cardíaco. Muchos órganos, hasta el tercio medio del esófago, el músculo es de variedad estriado. ¿Por qué era estriado? Porque presentaba estriaciones transversales, que al microscopio óptico la podíamos ver como bandas claras y oscuras, y que esas estriaciones se debían a la disposición de los miofilamentos dentro de cada miofibrilla. ¿Se acuerdan cuál era la unidad morfológica y funcional del músculo estriado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Miofilamentos. No. El ¿Cómo se llama la unidad Sarcómero. morfológica? El sarcómero, ¿sí? ¿Se acuerdan el sarcómero? Que presentaba, el sarcómero iba de un disco Z a otro disco Z y que comprometía dos hemibandas I y una banda A, donde cada hemibanda I estaba conformada únicamente por filamentos finos y la banda A estaba conformada por filamentos finos alternando con filamentos gruesos. Entonces, por eso veíamos una banda clara, una banda oscura, otra banda clara, otra banda oscura. Eso se debía a la disposición de los miofilamentos finos y gruesos dentro del sarcómero. Por eso lo llamamos músculo estriado, porque vemos bandas claras y bandas oscuras, a diferencia del músculo liso, que no tiene esa disposición. Bien, sepan que la faringe es un órgano que está conformado por músculo estriado, donde yo lo veo al microscopio óptico y veo las bandas claras y las bandas oscuras, y sé que eso se debe a la disposición de los miofilamentos finos y gruesos dentro del sarcómero, que es la unidad morfológica y funcional del músculo estriado. Y por último, rodeando a todo el órgano, hay una capa adventicia, que está conformada únicamente por tejido conectivo laxo. Y acá yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre una capa adventicia y una capa serosa? ¿Alguien me sabe responder eso? La serosa, además del tejido conectivo, tiene el mesotelio. Perfecto. ¿Fibra La puede ser? capa serosa, toda capa serosa está conformada por tejido conectivo laxo más un epitelio plano simple llamado mesotelio, ¿sí? El peritoneo, el pericardio, la pleura, son todas capas serosas del organismo, y toda capa serosa, además de tejido conectivo laxo, tiene mesotelio, que es el epitelio plano simple. La faringe, cerca de la unión con el esófago, presenta glándulas mucosas, o sea, acinos mucosos, productores de moco, ¿sí? Ese moco rico en glucosaminoglicanos. La trompa de Eustaquio a este nivel comunica la rinofaringe con ambos oídos medios,
Y en la pared de la rinofaringe hay tejido linfático difuso, pero hay también nódulos linfáticos que convergen, o sea, que se unen para formar las amígdalas faringias. Cuando vieron tejido linfático, seguramente habrán hablado de amígdalas. Y dentro de las amígdalas tenemos amígdalas palatinas, amígdalas faringias y amígdalas linguales, ¿sí? Las palatinas son las que se inflaman en los cuadros de faringoamigdalitis, ¿sí? Son las que comúnmente se extirpan porque el paciente sufre reiterados cuadros de amigdalitis, ¿sí? O se extirpan muchas veces cuando están colonizadas por un microorganismo que a la larga nos puede traer complicaciones como ser el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Bien, este dibujo es un corte histológico transversal de faringe, donde yo veo la luz. La luz va a estar revestida por ese epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Por debajo de ese epitelio estaría la lámina propia, o sea, el corion de tejido conectivo laxo, que también tiene tejido linfático difuso, formando el MALT. Lo rosado sería la capa muscular, de músculo de variedad estriado, y por último la adventicia. Y acá tenemos un corte longitudinal donde podemos ver al epitelio estratificado plano, papilífero no queratinizado, la lámina propia de tejido conectivo laxo, más el MALT, el tejido linfático asociado a las mucosas. Tenemos la capa muscular de variedad estriada, y acá abajo de todo estaría la capa adventicia, ¿sí? Un corte transversal y un corte longitudinal. Continuamos. Continuamos con la laringe. La laringe está situada entre la orofaringe y la tráquea. Es un tubo formado por placas de cartílago donde alternan cartílago de variedad hialino y cartílago de variedad elástico. La laringe sirve como conducto para el pasaje de aire y es el órgano de la fonación, porque en él están, digamos, en la laringe están las cuerdas vocales, verdaderas y falsas, que se pueden apreciar en esta imagen histológica. Y como la faringe tenía diferentes capas, la laringe también tiene una capa mucosa, una capa cartilaginosa, una capa muscular y también va a tener una adventicia. La capa mucosa está conformada por epitelio estratificado plano hasta la epiglotis, y de la epiglotis para abajo el epitelio se hace de tipo respiratorio, o sea, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Siempre debajo de todo epitelio la lámina propia de tejido conectivo laxo, y acá también hay glándulas exócrinas. Hay acinos mucosos y hay acinos serosos. Y también hay tejido linfático difuso, el famoso MALT, el tejido linfático asociado a las mucosas que cumple funciones de defensa. Luego le sigue la capa cartilaginosa, conformada por anillos completos de cartílago hialino, alternando con cartílago de variedad elástico. La capa muscular sigue siendo de variedad estriado esquelético o visceral. Tienen las mismas características histológicas, que son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, y se lo considera el órgano de la fonación justamente porque en él se encuentran las cuerdas vocales. Tenemos cuerdas vocales verdaderas, inferiores, y falsas, superiores. Fíjense cómo están conformadas las cuerdas vocales verdaderas. Son repliegues de la mucosa, o sea, son repliegues de esta capa. Dentro de cada repliegue hay un ligamento de sostén y hay músculo estriado esquelético o visceral. El aire hace que vibren estas cuerdas vocales y se produzcan diferentes tonalidades de sonidos. Estas son las que verdaderamente se mueven, por eso se las llama verdaderas. En cambio, las falsas, que están situadas por encima de las verdaderas, no tienen tejido muscular, esa es la diferencia, e intervienen en la resonancia. Fíjense que son repliegues de la capa mucosa, ¿sí? Acá están las cuerdas vocales verdaderas en la parte inferior y las cuerdas vocales falsas. Es como que la mucosa hace un repliegue, ¿sí? Y forma las cuerdas vocales verdaderas y falsas.
Las verdaderas justamente son las que tienen movilidad, por eso se las llama verdaderas, y las falsas, que están situadas por encima, intervienen en la resonancia. Acá podemos ver una foto de lo que es la laringe, donde en esta pequeña porción yo veo a un epitelio estratificado plano, donde veo la lámina propia de tejido conectivo laxo, y ahí estaría también el tejido linfático asociado a las mucosas, cartílago, ¿sí? Acuérdense que el cartílago en la laringe alterna cartílago hialino con cartílago elástico, y todas estas cavidades que ven, a ver si le puedo poner un poco más de aumento, son acinos mucosos, ¿sí? Pero recuerden que hay de las dos variedades, hay acinos mucosos y serosos. Lo podemos ver mejor en esta fotografía. Los que no se colorean, porque recuerden que los acinos mucosos necesitaban colorantes especiales para poder colorearse. Se podían colorear con Alcian Blue de color turquesa o azul alciano de color turquesa y con Paz de un color rojo magenta. Entonces los que son claritos serían acinos mucosos, algunos seguramente sean conductos excretores, y los que son violetas, o más bien rosados fuertes, son acinos serosos, ¿sí? Acá vemos el epitelio estratificado plano, la lámina propia de tejido conectivo laxo, donde también hay tejido linfático difuso, ¿sí? Y todas esas glándulas tubuloacinosas, mucosas y serosas, ¿sí? Y acá veíamos el cartílago de variedad hialino. Recuerden que para ver también el cartílago elástico necesito un colorante especial, porque las fibras elásticas se colorean con orceína. Si no le pongo orceína al preparado, no voy a poder colorear las fibras elásticas, ¿sí? Y entonces me puedo confundir al cartílago hialino con el elástico, pero por el simple hecho que no tengo en la preparación histológica orceína como colorante. Seguimos con la tráquea. La tráquea es un tubo corto, flexible, de aproximadamente 10 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro. Se extiende desde la laringe hasta la mitad del tórax, donde ahí se bifurca, se divide en dos bronquios fuentes principales o primarios. Así se llaman, bronquios fuentes, principales o primarios. La tráquea está conformada por una capa mucosa, una capa submucosa, la capa cartilaginosa y por último la adventicia. La capa mucosa presenta ese epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes, que apoya sobre una gruesa membrana basal. En ese epitelio podemos encontrar células basales, que son las células madres, células caliciformes, productoras de moco, células ciliadas, kinetocilias, cilias móviles, que cumplen funciones de barrido, células en cepillo tipo 1 y tipo 2, y células de gránulos pequeños. Estas células de gránulos pequeños pertenecen al sistema APUT. Debajo de ese epitelio siempre está la lámina propia de tejido conectivo laxo, y hay también tejido linfático difuso, o sea, el famoso MALT. Debajo de la mucosa se encuentra la submucosa, donde está conformada por un tejido conjuntivo un poco más denso, un poco más, digamos, con predominio de fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares. Hay tejido linfático difuso, pero también puede haber nódulos linfáticos, y hay glándulas túbulo-acinosas mucosas, ¿sí? Acá no hay glándulas acinosas serosas, solamente mucosas productoras de moco. Luego viene la capa cartilaginosa. El cartílago de la tráquea es de variedad hialino, a diferencia de la laringe, donde alternaban anillos de cartílago hialino con cartílago elástico. Y ese cartílago hialino en la tráquea tiene la particularidad de tener una forma de C o una forma de herradura. Es como un anillo incompleto, donde los extremos de ese cartílago van a estar unidos por músculo liso, que se llama músculo traqueal, ¿sí? Pero fíjense que acá ya el músculo es de variedad liso.
¿sí? A diferencia de la laringe, que todavía tenía músculo estriado visceral o estriado esquelético. Existen entre 16 y 20 cartílagos que se unen entre sí por tejido fibroelástico o fibrocartílago. Y por último, la adventicia, formada por tejido conectivo laxo, donde vamos a ver vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Fíjense en la fotografía de abajo. Yo veo el epitelio respiratorio, células estratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Fíjense que acá las células caliciformes, como no tengo un colorante especial para colorearlas, se ven de color pálidas, ¿sí? Se ven de color más bien blanquecinas o un lila más pálido, ¿sí? Para poder colorear a las glándulas, perdón, a las células caliciformes, que sí, son glándulas unicelulares, yo necesito ponerle a la preparación histológica un colorante especial que puede ser el Alcian Blue y me las va a colorear de color turquesa. Esta sería la lámina propia de tejido conectivo laxo. Yo acá veo algunos conductos excretores, porque dijimos que justamente en esa capa submucosa había acinos mucosos, y esos acinos mucosos, productores de moco, necesitan liberarlo a través de un conducto excretor. Entonces, estas cavidades que yo veo revestidas por un epitelio cúbico simple son conductos excretores. Y acá veo el cartílago de variedad hialino, ¿sí? La tráquea no tiene cartílago elástico. En la fotografía superior, fíjense que yo veo al epitelio, ¿sí? De tipo respiratorio, la lámina propia, de tejido conectivo laxo, donde también hay tejido linfático difuso. Acá veo acinos mucosos y conductos excretores, para que esos acinos mucosos puedan liberar el moco a través de ese conducto excretor, y acá veo el cartílago de variedad hialino, donde esas cavidades que yo veo son los condroplastos, y en el interior de esas cavidades estarían los condrocitos, ¿sí? Que son las células del cartílago. Recuerdan que el cartílago tenía diferentes tipos celulares, tenía células condroprogenitoras, condroblastos y condrocitos. Esos condrocitos estaban dentro de una cavidad llamada condroplastos, ¿sí? Y otras células que tiene el cartílago son los condroclastos, que serían los macrófagos del tejido conectivo. En el cartílago se llaman condroclastos. Recuerden que el cartílago está revestido por una capa llamada pericondrio, que es una capa que tiene dos hojas, una hoja externa fibrosa, formada por tejido conectivo, y una hoja interna celular, donde estarían las células condroprogenitoras. Las células condroprogenitoras y los condroblastos se sitúan en los laterales del cartílago, y esos condroblastos, cuando se transforman en condrocitos, en realidad el condroblasto comienza a sintetizar matriz, ¿sí? La matriz cartilaginosa, rica en tropocolágeno tipo 2, y queda encerrada, y ahí pasa a llamarse condrocito, dentro de esa cavidad llamada condroplasto, ¿sí? Acuérdense de un plato. Es un plato que en su interior tiene al condrocito. Bronquios. Bien. Los bronquios nacen de esa bifurcación traqueal. Recuerden que el bronquio derecho es más amplio y más corto que el izquierdo. Tienen cartílago y un diámetro mayor a 1 milímetro. ¿Por qué les hago esta aclaración? Yo doy clases en la UNR en tercer año, y cuando se nos presenta un cuadro, un caso clínico de un cuadro respiratorio, siempre le pregunto a mis alumnos qué diferencia anatómica y qué diferencia histológica hay entre los bronquios y los bronquiolos. La diferencia anatómica es el diámetro, ¿sí? Los bronquios tienen un diámetro mayor a 1 milímetro, y los bronquiolos, que son vías aéreas de menor calibre, tienen un diámetro menor a 1 milímetro. Pero también hay una diferencia histológica entre el bronquio y el bronquiolo. Los bronquios en su pared tienen cartílago, lo que impide su colapso,
¿sí? Su cierre. En cambio, el bronquiolo va perdiendo la capa cartilaginosa, por eso puede colapsar. Y dentro de los bronquiolos, el bronquiolo terminal, que es un bronquiolo que vamos a ver más adelante en una de las diapositivas posteriores, tiene una gruesa capa de músculo liso, y como no tiene cartílago porque lo perdió y a su vez tiene una gruesa capa de músculo liso, hace que colapsen y por eso producen estos cuadros de bronquiolitis, broncoespasmos o las crisis asmáticas se llevan a nivel de ese bronquiolo terminal. ¿Sí? Esas son las diferencias que hay entre el bronquio y el bronquiolo. Una diferencia anatómica que es el calibre y una diferencia histológica es que el bronquio, conformando parte de su pared, tiene cartílago y el bronquiolo la va perdiendo. Por eso el bronquiolo puede colapsar, ¿sí? Puede cerrarse, provocando estos cuadros de broncoespasmo y bronquiolitis que en esta época del año o cuando hace mucho frío colapsan los hospitales y sanatorios, sobre todo en los niños pequeños. Perdón. Al introducirse en el hilio pulmonar, cada bronquiolo terminal se divide en los bronquios secundarios, también llamados bronquios lobares, 2 para el pulmón izquierdo y 3 para el pulmón derecho, y a su vez cada pulmón se subdivide en segmentos broncopulmonares, 8 en el pulmón izquierdo y 10 en el pulmón derecho, por los que los bronquios secundarios dan origen a los bronquios terciarios, también llamados bronquios segmentarios. Entonces fíjense que tenemos los bronquios fuentes o primarios, los bronquios secundarios o lobares y los bronquios terciarios o segmentarios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cada segmento broncopulmonar es independiente del otro, en cuanto a que cada uno tiene su irrigación propia, está tabicado por tabiques de tejido conjuntivo, lo que facilita el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, digamos, una patología en un segmento broncopulmonar y ese segmento broncopulmonar puede ser extirpado, ¿sí? Sin tener que extirpar la totalidad, porque cada uno de ellos es independiente del otro, cada uno tiene su propia irrigación, cada uno tiene, o sea, hay tabiques de tejido conjuntivo que separan muy bien cada segmento del segmento vecino. Los bronquios extrapulmonares, histológicamente, son similares a la tráquea, y cuando ingresan al pulmón su pared adquiere algunos cambios. Fíjense, cuando hablamos de los bronquios fuentes o primarios, los principales, son iguales, son muy parecidos, digamos, la constitución histológica es muy parecida a la tráquea. Hay algunas diferencias que yo ahora les voy a mencionar. La capa mucosa del bronquio fuente o principal tiene un epitelio de tipo respiratorio. Debajo de ese epitelio respiratorio está la lámina propia de tejido conectivo laxo, donde también hay tejido linfático difuso. La capa submucosa tiene tejido conectivo no tan denso, con acinos mucosos y serosos. Acá hay una diferencia, recuerdan que en la tráquea solamente había acinos mucosos. Bueno, en el bronquio hay acinos mucosos y serosos. La capa muscular es de variedad lisa, se llama músculo de Reisensen, pero en el bronquio la capa muscular, digamos, rodea a todo el órgano. En cambio, en la tráquea habíamos dicho que había músculo liso uniendo los extremos del cartílago hialino, que ese cartílago hialino en la tráquea tenía forma de herradura. En el bronquio la capa cartilaginosa también es de variedad hialino, como en la tráquea, pero se ven en capas helicoidales, son placas cartilaginosas discontinuas. ¿Sí? Aparecen fragmentado al corte, o sea, no tienen forma de herradura como en la tráquea, sino más bien tiene forma helicoidal. Entonces, cuando yo hago un corte transversal de un bronquio fuente o principal, yo veo segmentos o pedazos de cartílago de variedad hialino. Y por último, la capa adventicia, siempre conformada por tejido conectivo laxo, y si sabemos que está conformada por tejido conectivo laxo, va a haber vasos sanguíneos, va a haber vasos linfáticos, va a haber nervios. Bien, acá empiezan los bronquiolos, que yo les mencionaba recién, esa diferencia anatómica e histológica con el bronquio.
¿Qué son los bronquiolos? Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares, a cada uno le llega un bronquiolo. No tienen cartílago y tienen un diámetro menor a 1 milímetro. Es la diferencia anatómica e histológica que les mencionábamos recién. Y a esos bronquiolos los podemos clasificar en 3 tipos. Tenemos bronquiolos intralobulillares, propiamente dicho, que me doy cuenta en un corte histológico porque tiene la luz festoneada. Ahora les voy a mostrar un dibujo. Tiene la luz festoneada, así como con repliegues. Ese bronquiolo intralobulillar propiamente dicho está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Fíjense que acá ya cambia el epitelio. Veníamos con la porción inferior de la laringe con un epitelio de tipo respiratorio. La tráquea continuaba con un epitelio respiratorio. Los bronquios fuentes o primarios continuaban también con un epitelio de tipo respiratorio. Acá ya el bronquiolo, el epitelio se adelgaza un poquito y se hace un epitelio cilíndrico simple, o sea que tiene una sola capa de células cilíndricas. Presenta cilias y presenta células caliciformes. El bronquiolo intralobulillar, propiamente dicho, tiene un epitelio cilíndrico simple, ciliado, con cilias móviles, kinetocilias, y células caliciformes. Debajo del epitelio, el corion o lámina propia de tejido conectivo laxo, también con tejido linfático difuso, músculo liso y adventicia. Luego le sigue el bronquiolo terminal. Digamos, estas vías se van sucediendo una con otra. El bronquiolo terminal, el bronquiolo intralobulillar propiamente dicho, en un momento se hace bronquiolo terminal, y ese bronquiolo terminal en un momento, cuando se alveoliza una de sus paredes, se transforma en bronquiolo respiratorio. Estas vías se van sucediendo una con otra, tienen continuidad una con otra. Si pensamos, la orofaringe se continúa con la laringe se continúa con la tráquea se continúa con los bronquios fuentes o primarios, y los bronquios se continúan con los bronquiolos. Fíjense el bronquiolo terminal. Me doy cuenta histológicamente que es un bronquiolo terminal porque ya no tiene una luz festoneada, no tiene una luz con repliegue, sino más bien tiene una luz irregular. Ahora les voy a mostrar una fotografía. El epitelio sigue siendo cilíndrico simple, sigue siendo ciliado, porque esas células cilíndricas en su borde apical tienen cilias móviles. Pero acá ya no hay células caliciformes. A diferencia del anterior que sí tenía células caliciformes, acá las células caliciformes desaparecen. Pero ¿cuál es la importancia de este bronquiolo terminal? Que aparecen estas células, ¿sí? Las células de Clara, que las voy a poner en negrita, porque son muy importantes. ¿Por qué son importantes las células de Clara? Esas células de Clara, que forman parte de ese epitelio cilíndrico simple, secretan un agente tensioactivo químicamente formado por lípido y proteínas, o sea, lipoproteico, que impiden el colapso bronquiolar durante la inspiración. Así como el surfactante está en los alvéolos pulmonares y lo que hacen justamente es una sustancia tensioactiva que lo que hace es evitar el colapso a nivel alveolar, las células de Clara cumplirían la misma función a nivel del bronquiolo terminal. También producen una sustancia tensioactiva, químicamente lipoproteica, que lo que hace es impedir el colapso, el cierre del bronquiolo durante la inspiración. Obviamente que esto falla muchas veces, por eso existen los cuadros de bronquiolitis, por eso existen los cuadros de broncoespasmo, por eso existen las crisis asmáticas, donde el bronquiolo colapsa y el aire inspirado sale silbando, y decimos que el paciente tiene sibilancias durante la expiración. O sea, el aire puede entrar normalmente, pero le cuesta salir. ¿Por qué le cuesta salir? Porque ese bronquiolo está colapsado, ese bronquiolo está cerrado, y entonces el aire sale silbando, y decimos, el paciente tiene sibilancias. Seguramente ese paciente tiene un proceso inflamatorio a este nivel, que lo que hace es impedir o que el aire quede atrapado y tenga que salir silbando. Sale silbando por la fuerza
¿sí? Que hace para poder salir durante la expiración, ¿sí? Por lo general, las sibilancias son más audibles durante la expiración. El paciente tiene una expiración prolongada y el aire sale silbando, pero muchas veces se escuchan en inspiración y en expiración. Recuerden las células de Clara, ¿sí? Por su importancia. Las células de Clara están en el bronquiolo terminal, no están ni en el propiamente dicho, ni tampoco en el respiratorio. Y producen esa sustancia tensioactiva que lo que hace es evitar el colapso del bronquiolo terminal. No se la confundan con el surfactante. El surfactante está en los alvéolos, que ahora lo vamos a ver. Debajo de ese epitelio cilíndrico simple se encuentra la lámina propia o el corion de tejido conectivo laxo, tiene una gruesa capa muscular de variedad lisa y por último la adventicia. Y el último de los bronquiolos es el respiratorio. Fíjense que acá el epitelio también cambia, ¿sí? Porque en el bronquiolo terminal teníamos un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Cilíndrico simple porque estaba conformado por células cilíndricas. ¿Se acuerdan que en las células cilíndricas predominaba el alto sobre el ancho? En cambio, en los bronquiolos respiratorios, el epitelio se hace cúbico simple, donde el alto y el ancho son iguales. Pero tenemos dos tipos. De primer orden, que es un epitelio cúbico simple ciliado, con células de Clara, y de segundo orden, sin cilias. ¿Sí? Fíjense, el bronquiolo respiratorio tiene un epitelio cúbico simple, de primer orden y de segundo orden. El de primer orden es ciliado, con células de Clara, y el de segundo orden es cúbico simple, con células de Clara, pero no tiene cilias. Debajo de ese epitelio cúbico simple se encuentra la lámina propia de tejido conectivo laxo. Ya hay poco músculo liso a este nivel. Y por último la adventicia, o sea, esa capa de tejido conectivo laxo. Fíjense, ¿por qué se lo llama bronquiolo respiratorio? Porque a este nivel comienza el intercambio gaseoso, comienza la hematosis, porque este bronquiolo respiratorio, una de sus paredes está parcialmente alveolizada, ¿sí? Entonces, cuando se les pregunte en el examen en qué segmento del aparato respiratorio comienza el intercambio gaseoso, comienza la hematosis, comienza ese intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, es en el bronquiolo respiratorio. Y cuando le preguntemos, ¿y por qué? Porque el bronquiolo respiratorio tiene una de sus paredes parcialmente alveolizadas. Y entonces ahí sí pasamos a hablar de lo que son los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Todo esto yo ahora se los voy a mostrar en una fotografía, ¿sí? Fíjense, conducto alveolar está totalmente alveolizado. No es como el bronquiolo respiratorio que tiene una de sus paredes parcialmente alveolizada. El conducto alveolar es totalmente alveolizado. El epitelio acá vuelve a cambiar, ¿sí? Respecto al bronquiolo respiratorio, que tenía un epitelio cúbico simple. En los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, el epitelio es un epitelio plano simple. Y en ese epitelio plano simple encontramos dos tipos de células, llamadas neumonocitos. Tenemos neumonocitos tipo 1 y neumonocitos tipo 2, ¿sí? Fíjense, células planas llamadas neumonocitos tipo 1 y células planas pero un poquito más redondeada o con un poquito más de pancita saliente hacia la luz, secretoras de esta sustancia llamada surfactante, que es una sustancia tensioactiva conformada por fosfolípidos, por proteínas, que evita el colapso alveolar durante la expiración, que son los neumonocitos tipo 2. Entonces yo les puedo preguntar en el examen, ¿cómo se llaman las células que conforman los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos? O les puedo preguntar, ¿qué epitelio tienen los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos? Ustedes me van a responder que tienen un epitelio plano simple. Yo les voy a decir, muy bien, ¿y ese epitelio plano simple, por qué célula está conformado? Bueno, está conformado por dos tipos de células llamadas neumonocitos.
¿Por qué se los digo así? Porque en la mayoría de los exámenes se equivocan y dicen neumocitos y se llaman neumonocitos, ¿sí? Y hay neumonocitos tipo 1 y hay neumonocitos tipo 2. Y yo les puedo preguntar ahí, bueno, de esos neumonocitos tipo 1 y tipo 2, ¿cuál es el encargado de producir el surfactante? Ustedes me van a responder el neumonocito tipo 2. Y ahí les voy a preguntar, ¿y qué es el surfactante? Es una sustancia tensioactiva. ¿Qué significa? Que evita la tensión, que evita el colapso a nivel alveolar y que químicamente está conformada por fosfolípidos, por proteínas, o sea que es una sustancia lipoproteica, producida por el neumonocito 2, que su función es justamente evitar el colapso a nivel alveolar. Así como las células de Clara producían esa sustancia tensioactiva lipoproteica que evitaba el colapso a nivel del bronquiolo terminal, en los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, los neumonocitos tipo 2 son los encargados de producir el surfactante, que es una sustancia tensioactiva, pero que evita el colapso a nivel alveolar. Debajo de ese epitelio plano simple, conformado por neumonocitos tipo 1 y tipo 2, se encuentra la lámina propia o corion de tejido conectivo laxo, y acá ya no hay músculo liso, ya no hay casi nada de músculo liso. Luego siguen los sacos alveolares y alvéolos. El saco alveolar tiene forma de atrio. El saco alveolar sería como una puerta y tiene un aspecto de hoja de trébol, ¿sí? Así como una hoja de trébol de 3 hojas, ahora lo vamos a ver en las fotos. Y por último, los alvéolos, conformados por un epitelio plano simple, formado por neumonocitos tipo 1 y tipo 2. Recuerden que el tipo 2 era el encargado de producir el surfactante, y por debajo de ese epitelio, tejido conectivo laxo conformando la lámina propia o el corion. Fíjense en esta fotografía, ¿sí? Este acá es un bronquiolo propiamente dicho. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía una luz festoneada? Pero acá todavía se ve algo de cartílago. O sea que acá estaríamos en la transición entre el bronquio y el bronquiolo. Yo les dije que los bronquiolos no tienen cartílago, por eso pueden colapsar. Y tienen un diámetro menor a 1 milímetro, a diferencia del bronquio que tiene cartílago y el diámetro, o sea, su calibre, es mayor a 1 milímetro. Pero esa luz festoneada me da el aspecto de que este sea un bronquiolo propiamente dicho, ¿sí? Fíjense que este acá también tiene luz festoneada, no tan festoneada como este acá, tiene más bien una estructura, una luz irregular, y tiene una gruesa capa de músculo, que es esta rosada, que le estoy marcando. Entonces seguramente este sea un bronquiolo terminal, ¿sí? En esta fotografía que vemos acá, fíjense, este es un bronquiolo terminal con una gruesa capa muscular, pero si nosotros lo seguimos, ese bronquiolo terminal se va alveolizando y se transforma en bronquiolo respiratorio, ¿sí? Y ese bronquiolo respiratorio después se continúa con lo que es el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alvéolos. Cada una de esta cavidad blanca que yo veo son alvéolos, revestidos por ese epitelio plano simple, donde hay neumonocitos tipo 1 y neumonocitos tipo 2. Fíjense, este sería un saco alveolar. Yo les dije que tenía forma de hoja de trébol, ¿sí? En realidad tiene forma de hoja de trébol, donde cada una de estas cavidades son alvéolos. Y estos alvéolos, como también los sacos alveolares, como también los conductos alveolares, están revestidos por ese epitelio plano simple conformado por neumonocitos tipo 1 y neumonocitos tipo 2. O sea, para que ustedes entiendan, se van sucediendo el bronquiolo propiamente dicho, se continúa con el bronquiolo terminal, y el bronquiolo terminal se continúa con el bronquiolo respiratorio. Ese bronquiolo respiratorio se va a continuar con los conductos alveolares, donde cada conducto alveolar tiene un atrio, o sea, una puerta de entrada llamada saco alveolar con forma de hoja de trébol, y cada una de esas hojas del trébol sería un alvéolo.
Tenemos que hablar de la barrera hemato-alveolar o alveolo-capilar. Es la barrera justamente que está interpuesta entre el alvéolo y el vaso sanguíneo para poder llevar a cabo esa hematosis, ese intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Fíjense, desde la luz alveolar hacia el interior vascular, este va a ser el trayecto que sigue el oxígeno y este va a ser el trayecto que sigue el dióxido de carbono, ¿sí? Cuando hablamos del oxígeno, el oxígeno va a tener que atravesar el surfactante, va a tener que atravesar el neumonocito 1, la membrana basal del neumonocito 1, la membrana basal del endotelio capilar y por último el endotelio capilar. Y el dióxido de carbono, el sentido contrario. El endotelio capilar, la membrana basal del endotelio capilar, la membrana basal del neumonocito 1, el neumonocito 1 y el surfactante. ¿Sí? Y muchas veces les hago esta aclaración porque cuando se les pide una definición de qué son los pulmones, ¿sí? A lo mejor nosotros lo podemos definir mejor anatómicamente, pero histológicamente, ¿qué son los pulmones? Nosotros podemos decir que son órganos pares, que están dentro de la caja torácica, que los reviste, que los resguarda, que los protege, pero en sí, ¿qué son los pulmones? Entonces yo puedo decir que los pulmones están conformados por un árbol aéreo ramificado dicotómicamente. Recuerden que el bronquio fuente o primario, ¿se acuerdan que se dividían en bronquios secundarios y bronquios terciarios para cada segmento broncoalveolar? Y que después esos bronquiolos terciarios se continuaban con los bronquiolos, propiamente dicho, terminal y respiratorio, y por último los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Entonces, toda esa ramificación dicotómicamente forma parte de los pulmones. A esa ramificación dicotómicamente le sigue un árbol vascular y nervioso, porque a cada ramificación dicotómica le va a corresponder un vaso, ¿sí? Un árbol vascular y nervios que lo inerven. Cuando hablamos de un órgano, siempre todo órgano tiene un parénquima, que es la parte funcional. En este caso, los pulmones, la parte funcional serían los bronquiolos que vimos, los conductos alveolares, los sacos alveolares y alvéolos, pero también tienen un estroma, que es la parte de sostén del órgano. El estroma de los pulmones está conformado por tejido conectivo, ¿sí? Que cumple función de relleno, que cumple función de sostén, y ese tejido conectivo que forma parte de ese estroma, perdón, del pulmón, es rico en fibras elásticas, ¿sí? Entonces, además del árbol aéreo que se va ramificando dicotómicamente, el árbol vascular y nervioso que va siguiendo esa ramificación dicotómica, yo tengo la parte, digamos, de sostén, de relleno, llamada estroma, que es rico en fibras elásticas. Y todo esto va a estar revestido por una lámina serosa que se llama pleura, donde hay una hoja parietal y una hoja visceral, y entre ambas una cavidad pleural, ¿sí? Que es una cavidad virtual. Este revestimiento seroso es una de las serosas de nuestro cuerpo, y como es una capa serosa, va a estar conformada por tejido conectivo laxo más epitelio plano simple llamado mesotelio. Hay una conexión alveolar. Los alvéolos se pueden comunicar entre sí por unas estructuras llamadas poros de Kohn. Esos poros de Kohn permiten la circulación del aire entre alvéolos vecinos. Por ejemplo, es muy importante en una enfermedad pulmonar obstructiva. Cuando un alvéolo por ahí está colapsado o no tiene la suficiente cantidad de aire, por medio de esos poros de Kohn se pueden pasar aire entre alvéolos vecinos. Pero también hay otro tipo de comunicación, que son los senos de Lambert, y esos senos de Lambert comunican al alvéolo con el bronquiolo respiratorio, ese bronquiolo donde empezaba la hematosis, porque tenía una de sus paredes parcialmente alveolizadas. Finalmente, los pulmones tienen una circulación pulmonar, que es la circulación funcional, y una circulación bronquial, que es la circulación nutricia. En esta foto, ¿sí? Que la puedo ampliar un poquito, nosotros podemos ver esta porción,
que es el bronquiolo terminal, que podríamos decir que llega hasta acá. Fíjense cómo se delimita muy bien, ¿sí? Que se ve un lila más oscuro. Pero acá ese bronquiolo terminal se va convirtiendo en respiratorio. ¿Por qué respiratorio? Porque el respiratorio tiene una de sus paredes parcialmente alveolizadas. Este podría decir que es un conducto alveolar, donde cada una de esas puertas de entrada sería un saco alveolar, y cada una de esas cavidades blanquecinas, ¿sí?, pequeñas, serían los alvéolos. Acá veo un vaso sanguíneo, o sea, venas, ¿sí? Y cada una de esas estructuras serían cavidades alveolares tapizadas por epitelio plano simple con neumonocito 1 y tipo 2. Bien, creo que con esto finalizamos. Bueno, ¿alguna duda, preguntas que me quieran hacer? Los escucho, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado? Yo ya lo subí el PowerPoint ¿sí? Ya lo tienen en la plataforma, para que ustedes puedan ver por ahí las imágenes un poco más grandes. ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, yo no entendí bien lo de los senos de Lambert, cómo, o sea, ¿qué estarían conectando? El seno de Lambert comunica el alvéolo con el bronquiolo respiratorio. El alvéolo con el bronquiolo respiratorio, que justamente en el bronquiolo respiratorio es donde comienza la hematosis. Y los poros de Kohn comunican un alvéolo con el alvéolo vecino. Si a este alvéolo vecino le falta aire, por medio de ese poro de Kohn, este alvéolo que tiene le puede mandar aire. En cambio, los senos de Lambert comunican el alvéolo con el bronquiolo respiratorio, que es justamente donde comienza la hematosis. Entonces, por ahí, si a ese alvéolo le falta aire, el bronquiolo respiratorio, por medio de los senos de Lambert, le puede mandar aire a ese alvéolo. ¿Se entiende? Son como puentes, como Sí, comunicaciones. ahí entendí. Para el pasaje de aire entre alvéolos vecinos o entre el bronquiolo respiratorio con los alvéolos. Unos son los poros de Kohn y otros son los senos de Lambert. Eso es muy importante cuando vean EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los pacientes enfisematosos, en los pacientes con bronquitis crónicas, donde los tabiques alveolares se van rompiendo y en lugar de tener varios alvéolos, yo tengo un gran alvéolo, ¿sí? Entonces ahí la hematosis estaría dificultosa, ¿sí? Y para eso existen estas comunicaciones interalveolares. Recuerden que el estroma del pulmón es un estroma conformado por tejido conectivo, pero muy rico en fibras elásticas, porque si ustedes se ponen a pensar, la inspiración es activa. Yo puedo inspirar, ¿sí? También puedo expirar, pero cuando la expiración se hace activa, estoy al horno, porque la expiración en realidad es pasiva. Yo estoy hablando con ustedes y en este momento estoy respirando, pero no me doy cuenta que estoy inspirando y expirando, ¿sí? Inspirar es fácil, porque decía al paciente, respire profundo, y el paciente respire, suelte el aire, y el paciente suelta, pero cuando la expiración se hace activa, porque el aire queda atrapado en los pulmones, ahí estamos al horno, y eso es lo que pasa justamente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El aire queda atrapado dentro de los pulmones y no puede salir, y ahí la expiración se hace activa. Imagínense ustedes acumular un montón de aire y tratar de sacarlo activamente, ¿sí? Por eso existen estas fibras elásticas que lo que hacen es tener una función contráctil para que esos alvéolos puedan expulsar el aire de manera pasiva. ¿Se entendió? Sí, Bien. sí. Bueno, entonces los dejo. Que tengan buen fin de semana. Ya les subí el PowerPoint y cualquier duda me preguntan por chat. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Chicos, Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.